Ustedes ya saben, así lo comentamos el otro día, que esto que acabo de dibujar es un ciclo directo, pero en particular se trata de un ciclo de Carnot, el mejor ciclo conocido. Y entonces dijimos que en estos ciclos productores de trabajo mecánico, el rendimiento se define así. Debe recordar usted que Q1 es el calor que la fuente caliente le entrega a la máquina térmica y Q0 es el calor que no pudo ser convertido en trabajo mecánico. De tal manera que nos quedamos con una expresión que va a ser común para todo este tipo de ciclos. Y en el caso particular del ciclo de Carnot, a partir de esta expresión matemática que acabo de anotar, se puede demostrar de que el rendimiento es igual a esta expresión. Debemos recordar que T0 y T1 son respectivamente temperaturas de fuente fría y temperatura de fuente caliente, prácticamente coincidente con las temperaturas que están marcadas en el diagrama, porque dijimos que la transmisión de calor se plantea de manera reversible, es decir, bajo una diferencia de temperatura infinitesimal. Y dimos un ejemplito, ¿no es verdad?, para que usted haga una cuenta a partir de esta expresión, asumiendo de que se tiene una máquina térmica que opera con un ciclo Carnot. Quiero que me repitan qué datos fueron los que anotamos para T0 y T1. T0, 25. 25 grados. T1, 250 grados. 250 grados centígrados. Y entonces, a partir de esta información, el rendimiento de un ciclo de Carnot que opere entre esas condiciones de fuente fría y fuente caliente, ¿cuánto es? 0,9. 0,9. Falso. 90%. No. Imposible. Yo sé dónde está su error. Usted ha usado temperaturas en grados centígrados, ¿cierto? 0,43, ingeniero. Ah, ahora cambia la cosa, 0,43. Lo que pasa es que el cálculo lo debe hacer con temperaturas T0 y T1, que son temperaturas absolutas. Si no, de otra manera, si usted usa temperaturas en grados centígrados, esta expresión podría violar la segunda ley de la termodinámica. Para eso yo le sugiero que usted repase sus apuntes de termodinámica. Bueno, lo que quiero mostrar, en lo que quiero, digamos, insistir un poco es en el valor. Quisiera conocer su opinión. ¿Este 43% lo considera bajo, medio, alto? Es decir, bueno, regular, malo. ¿Cómo le parece? Es bajo, ingeniero. Es bajo, es relativamente bajo. Sin embargo, es lo que nos ofrece la idealidad, es decir, lo mejor, lo perfecto que se conoce en este momento. A pesar de que estos rendimientos son, digamos, relativamente bajos comparados con otros procesos de transformación energética, como por ejemplo la que ocurre en un motor eléctrico o en un transformador, estos procesos o estos ciclos están en vigencia, porque son los ciclos que están ocurriendo en las instalaciones que hemos dicho que se conocen como plantas termoeléctricas. Por supuesto que si hablamos de un rendimiento real, entonces estamos hablando de un valor que está mucho más abajo de este.
A pesar de ello, repito, estas instalaciones están en uso, en aplicación, y se usan, como ya hemos repetido varias veces, en la generación de energía eléctrica, básicamente. Bueno, esto por una parte, no sé si quisieran comentar alguna cosa en relación con lo que acabo de decir. Los escucho. Esta relación de rendimiento es para un ciclo ideal, ¿no es así, ingeniero? Esto que estamos llamando ciclo de rendimiento de Carnot, pues corresponde al ciclo de Carnot y es un ciclo ideal. Usted lo está mirando en el gráfico, en el diagrama TS. Todos los procesos que he dibujado son procesos reversibles. Y la reversibilidad es una cuestión de orden ideal. ¿Cierto? Sí, ingeniero. Cuando uno analiza procesos reales, todos los procesos reales son en mayor o menor grado irreversibles. Bueno, por eso es importante que usted tenga presente lo que estudió en termodinámica 1, porque todas esas cosas las vamos a ir aprovechando para el desarrollo de lo que nos importa en este curso. Bueno, sigamos con los planteamientos que son necesarios hacer. Fíjese que el proceso 1-2 es un proceso en donde 1 representa líquido saturado y 2 representa vapor saturado seco. Y entonces lo que estamos diciendo es que esta cantidad de calor Q sub 1 proveniente de la fuente caliente es la que se va a utilizar para convertir el líquido saturado 1 en vapor saturado 2. Y como están observando, lo voy a destacar, este proceso es isotérmico y simultáneamente isobárico. Entonces, si con alguna máquina que se conoce hoy en día, que ya se inventó, pudiéramos llevar a efecto este proceso reversible, ¿qué tipo de máquina sería la adecuada? ¿En qué máquina se convierte el líquido en vapor? En la caldera. ¿Un caldero? En una caldera. Y entonces es en esta máquina en donde el fluido que va a experimentar el ciclo, que normalmente es agua, recibe calor proveniente de la fuente caliente. Una vez que tiene disponible el vapor, siguiendo el planteamiento de Carnot, debe ejecutarse el proceso isoentrópico 2-3, es decir, adiabático. Y fíjese que lo que le está ocurriendo al fluido es una expansión. La presión está disminuyendo del valor P sub 1 al valor P sub 0 y simultáneamente hay una disminución de temperatura. En términos concretos, el vapor saturado seco se convierte en mezcla de líquido y vapor. ¿Qué máquina conocen en donde ocurra un proceso de expansión con característica adiabática? Y usted la estudió y la conoció muy bien en termodinámica. ¿Turbina? Una turbina. En la turbina, la energía que tiene el vapor es transformada en trabajo mecánico, por lo menos parcialmente. Es decir, que en realidad la turbina no es otra cosa que un motor, pero en este caso particular es un motor de vapor. Es un motor propiamente dicho porque es la máquina que produce trabajo mecánico. Seguidamente, el proceso 3-4 implica que esta mezcla de líquido y vapor 3 se convierta en otra mezcla de líquido y vapor 4
a la misma temperatura y a la misma presión. ¿Qué es lo que le está ocurriendo al fluido? Si su título de 3 a 4 está disminuyendo, lo que le está ocurriendo es que parte del vapor de la mezcla se está convirtiendo en líquido, en una operación que involucra calor, que es el área que está por debajo del proceso 3-4, que se llama condensación. Y la máquina adecuada para esta transmisión de calor se conoce con el nombre de condensador. Y entonces la operación de condensación involucra esta cantidad de calor. Finalmente, el ciclo se completaría bajo el planteamiento que estamos haciendo, llevando esta mezcla de líquido y vapor del estado 4 de baja presión y baja temperatura a convertirse en un líquido saturado 1 a alta presión y alta temperatura. Es decir, que en realidad lo que se está planteando es un proceso que lo podemos llamar de compresión del fluido. Y entonces acá nos encontramos con un dilema, porque se conocen máquinas que están destinadas a comprimir fluidos. ¿Cuáles son esas máquinas? Que también usted las debe haber conocido, o por lo menos debe haber tenido referencia en Termo 1. ¿Cuáles son las máquinas que permiten hacer la compresión de un fluido? Básicamente son dos. ¿Cuáles? Como hidráulica. El compresor y la bomba. Exactamente. Y resulta que por el diseño y por las características de operación de estas máquinas, las bombas solamente admiten líquido. No pueden operar ni siquiera con mezclas, peor vapor. Mientras que los compresores están destinados exclusivamente a la compresión de vapores o gases. Y entonces por eso, 24. por favor. Por favor, cierren sus micrófonos si es que no los van a usar para asuntos de la clase. Y no, esto es un chiverío. Entonces decía, acá nos encontramos con un dilema, porque queremos comprimir, pero en este caso no es ni líquido y vapor, es líquido y vapor. Entonces, ¿cuál máquina sería, forzando la situación, la más adecuada? Entonces se elige la bomba. ¿Por qué razón? Porque, fíjense, la transformación 4.1 está más cerca de la zona de líquido que de la zona de vapor. Entonces, digamos, sería el criterio forzoso con el que hacemos o le adjudicamos al proceso 4.1 la bomba. Con estos detalles, entonces, estamos en condiciones de esquematizar una instalación que involucra estos 4 tipos de máquinas. Para eso voy a borrar una parte. Supongo que usted ha ido tomando nota. Y entonces borro. Y ya puedo construir el esquema de la instalación.
Entonces, mire, lo que estamos observando es una instalación en donde las distintas máquinas son interconectadas mediante tubería que conduce al fluido de una máquina a otra y se termina originando un circuito cerrado en el cual circula el fluido que normalmente decimos en este tipo de instalaciones agua. Entonces, por acá tenemos la caldera a la cual ingresaría, de acuerdo con el planteamiento que estamos haciendo, el líquido saturado 1, resultando a la salida, luego de recibir calor, el vapor saturado seco 2. Ese vapor es conducido por la tubería hasta la máquina siguiente, que por el gráfico ustedes tienen que darse cuenta que no es otra cosa que la turbina. En la turbina, parte de la energía que lleva ese vapor se convierte en trabajo mecánico, resultando a la salida la mezcla del líquido y vapor 3, que luego pasando por el condensador, en el que este fluido cede calor, se convierte en la mezcla líquido y vapor 4, que finalmente en la bomba se comprime, dando como resultado nuevamente el estado 1. De esta manera, dentro de esta instalación se lleva a efecto, en principio, digamos, en teoría, el ciclo de Carnot. Si uno analiza toda la instalación como sistema termodinámico, quisiera que me digan qué tipo de sistema es. Les recuerdo que los sistemas termodinámicos o son cerrados o son abiertos. Entonces, si yo considero como sistema termodinámico todo, caldera, turbina, condensador, bomba, etcétera, tuberías, etcétera, ¿qué tipo de sistema termodinámico es? Sistema cerrado. Sistema cerrado. Y lo único que intercambia, por supuesto no masa, es calor a través de la caldera y del condensador y trabajo mecánico a través de la turbina y la bomba, con su correspondiente signo. Y entonces, si consideramos que las condiciones se mantienen estables, ¿qué significa eso? En los diferentes lugares de la instalación, ¿qué significa que las condiciones se mantengan estables? Pregunto. Que no cambian con el tiempo, eso quiere decir que todo el contenido que hay dentro de la instalación mantiene su condición todo el tiempo, aunque sea diferente en cada posición. Y entonces, de acuerdo con ello y aplicando la primera ley de la termodinámica, lo que entre tiene que ser igual a lo que sale. Entonces, ¿qué entra? Q sub 1. ¿Qué más entra? W de la bomba. ¿Qué sale? Q sub 0 más W de la turbina. Y entonces, en realidad, lo que tenemos es esto ordenadamente. Y entonces nos encontramos con que Q sub 1 menos Q sub 0 es igual a un W neto, que en realidad es la diferencia entre el trabajo producido por la turbina y el consumido por la bomba, que es, digamos, la ecuación de balance de energía de cualquier máquina térmica. Esto lo deben haber visto ustedes en su materia anterior, porque es a partir de esta expresión matemática que se pasa a la definición de rendimiento, que lo voy a volver a escribir. Rendimiento es W dividido por Q sub 1, en realidad es 1 menos Q sub 0 dividido por Q sub 1. ¿Está claro? Bueno, si de manera
independiente, por ejemplo, consideramos a la caldera como sistema termodinámico, o a la turbina, o al condensador, o a un pedazo de tubería, etcétera, ¿qué tipo de sistemas termodinámicos serán? Abierto. Abiertos, con la característica de que trabajan en condiciones estables, o sea que es un sistema F, y tienen una entrada y una salida. Y entonces usted debe recordar las expresiones matemáticas que corresponden a un sistema abierto F de una entrada y una salida, porque va a ser necesario para hacer cuentas. En primer lugar, en un sistema abierto de este tipo, el flujo másico es constante, es decir, lo que entra igual a lo que sale en masa, en términos de masa. Y en segundo lugar, la primera ley establece esto. Fíjese que en este caso estoy obviando los cambios de energía cinética y cambio de energía potencial porque no son de importancia, no es que no pudieran existir. Y a lo que estoy apuntando es lo siguiente. En primer lugar, de acuerdo con la ecuación de continuidad que dice que el flujo másico es constante, lo que estamos afirmando es que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Y entonces el flujo másico 1 igual al 2. Como el 2 es el que entra a la turbina, entonces será igual al 3 y este al 4 y por lo tanto en la instalación estamos queriendo decir que circula un flujo másico único y constante. En lo que concierne a la primera ley, fíjense que hay máquinas como la caldera y el condensador que son netamente intercambiadores de calor, es decir, máquinas destinadas o diseñadas solamente para intercambiar calor y no trabajo mecánico. Entonces, en ese caso, en esta expresión matemática, este término va a ser 0. Y por lo tanto, en los intercambiadores de calor, como son la caldera y el condensador, la expresión matemática, esto es BC, que me dice cuánto calor se intercambia, resultará ser igual a la diferencia de entalpía entre la entrada y la salida, si salida menos entrada. Y en el caso de las máquinas que intercambian trabajo mecánico, vamos a ponerle así, intercambio de trabajo mecánico, como son la turbina y la bomba, como no intercambian calor, porque no están hechas para eso, esas máquinas, aunque en la práctica esto no sea completamente cabal, nos encontramos con una expresión que también me indica que yo puedo calcular el trabajo mecánico intercambiado utilizando los valores de entalpía de la entrada y la salida. Por supuesto que para eso necesito conocer los estados termodinámicos. Bueno, de todo lo que he dicho, quisiera saber si tienen algo que quieran añadir mientras descanso de hablar. Todo esto que estoy diciendo, ustedes lo pueden acompañar con un buen estudio del documento que ya les mandé, que supongo que ya lo tienen impreso. Entonces lo pueden leer cómodamente tantas veces como se les ocurra. Y la intención de mandarles estos documentos es para que usted los estudie y si tuviera dudas, preguntas,
cosas que se le aparezcan como interrogantes, pregunte. ¿Preguntas? Disculpe, ingeniero, ¿qué era BC? Este BC, subíndice, aquí. Sí, sí, ahí. Volumen de control. Cuando hablamos de sistema abierto, su sinónimo es volumen de control. Es otro nombre que se le da a los sistemas abiertos. Muchas gracias. ¿Preguntas? Otro detalle que normalmente se aplica en los dibujos, tal como usted lo está observando acá, es que yo he encerrado con una línea de trazo la caldera, la turbina, que son sistemas abiertos. Es decir, se representa el límite de un sistema abierto con una línea discontinua. ¿Sí? Pero si el sistema es cerrado, normalmente se utiliza una línea continua para simbolizar el límite del sistema. Estos son detalles, pero hay que tomarlos en consideración para cuando uno mira lo que le ofrecen los textos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, mire, les voy a dejar la siguiente tarea. Con los datos de temperatura de fuente fría, este dato, y temperatura de fuente caliente que hemos utilizado para calcular ese rendimiento de 43%, ahora usted va a repetir los cálculos, pero esta vez usted va a determinar cuánto es Q sub 1, cuánto es el trabajo de la bomba, cuánto es el trabajo de la turbina, y entonces repite el cálculo de rendimiento con esta expresión que deberá dar necesariamente igual al 43% que usted calculó anteriormente. ¿De acuerdo? Para eso, ¿está claro o no está claro? Sí, ingeniero. Ya. Sí. Para eso usted va a calcular Q sub 1, W, W de la turbina, de la bomba, etcétera, con estas expresiones. Entonces, lógicamente, para hacer todo esto, usted necesita hacer uso de las tablas de propiedades termodinámicas del agua. ¿De acuerdo? Si los datos que hemos dado no están, digamos, coincidentes con los datos de la tabla, mejor si hace interpolación. Como va a tener el fin de semana para hacer esto como ejercicio, entonces lo puede hacer con más precisión. ¿Me entienden, no? Sí, ingeniero. Si no somos precisos en el manejo de la información, seguramente el resultado que obtengamos para el ciclo de Carnot en cuestión difiera del 43% que calculó antes con las temperaturas de fuente fría y fuente caliente. Y en relación con ello, y para extrapolarlo a cualquier tipo de máquina térmica, voy a volver a escribir el rendimiento del ciclo de Carnot. Fíjese que este valor depende de cuánto es la temperatura de fuente fría y cuánto es la temperatura de fuente caliente. Si mientras más bajo sea el valor de T sub 0 y más alto sea el valor de T sub 1, mayor rendimiento tendrá el ciclo. Pero en la práctica esto tiene sus limitaciones. ¿Por qué? T sub 0 es la temperatura de la fuente fría. ¿Cuál es la fuente fría por excelencia? La que está disponible para cualquier tipo de instalación. Es decir, ¿a dónde va a parar el calor que usted no aprovecha? ¿Escucho?
¿Al ambiente? El medio ambiente. Entonces, usted no puede influir mayormente en esta temperatura. Prácticamente no puede influir en la condición del medio ambiente. Por lo tanto, por este lado, casi, por no decir prácticamente, no se puede hacer nada por mejorar el rendimiento del ciclo de Carnot y de cualquier ciclo. ¿Por dónde es que se puede, con cierta limitación, intervenir? Por acá, por el valor de T sub 1, es decir, que mientras más alta sea la temperatura a la que opera la instalación, mayor será el rendimiento. Pero como digo, eso tiene también una limitación práctica, porque para eso usted requeriría cada vez mejores materiales que sean más resistentes a las temperaturas. Y finalmente, cuando usted incursiona en ese aspecto, entonces se ve afectado el bolsillo. ¿Me entienden? Sí, ingeniero. Sí, Por lo tanto, tanto por el lado de la temperatura de fuente fría como por el lado de la temperatura de fuente caliente hay limitaciones en cuanto al resultado que se pueda conseguir. Pero lo que tiene que quedar claro es que mientras mayor sea la temperatura de la fuente caliente, mejor rendimiento va a tener la instalación, sea con un ciclo de Carnot, repito, o con cualquier otro tipo de ciclo. Bueno, entonces les dejo ese ejercicio y el próximo día martes lo revisamos. ¿Listo? No sé si quieren preguntar algo más para que la cosa quede claro de qué es lo que tienen que hacer como práctica. ¿Está todo claro? Sí, ingeniero. bueno, ingeniero, los datos iniciales, ¿podemos recapitular eso? Pues ya lo anotamos antes, pues 25 grados T sub 0 y 250 grados centígrados T sub 1. Ah, muy bien, trabajamos con eso. Ok. Vamos a repetir lo mismo, pero otra vez el procedimiento para cálculo de rendimiento es ahora distinto, ¿no? Sí. Bueno, entonces les dejo el ejercicio y el día martes nos volvemos a reunir. Chequeamos. ¿Listo?